Crónicas de lo cotidiano. Mi familia, por rechazo, me hizo creer que mi hijo no sobrevivió al parto. Mi nombre es Sofía, y hoy quiero compartir algo que durante mucho tiempo me ocultaron las personas que creía más cercanas, mi propia familia. Por el rechazo que sentían hacia mi novio, el padre de mi hijo, me hicieron creer que él me había abandonado y que nuestro bebé no había sobrevivido al parto. Creer en esa mentira me destrozó por dentro y me costó muchísimo tiempo poder levantarme de esa caída. Soy la hija del medio de 3 hermanos. Mis 2 hermanos mayores y menores son hombres. No crecimos en una familia rica, pero sí con una posición económica cómoda que nos permitía darnos ciertos lujos, viajes familiares anuales, cenas en restaurantes y detalles que a muchos les parecerían un privilegio. Sin embargo, a pesar de esa comodidad, siempre sentí que sobre mí pesaba una presión distinta y más intensa. Desde pequeña, mis padres me exigían más que a mis hermanos. Tenía menos permisos para salir, más reglas que seguir y una vigilancia constante sobre lo que hacía y con quién hablaba. Mientras mis hermanos podían tener cierta libertad, yo sentía que debía comportarme como la hija perfecta, porque, según decían, al ser la única mujer en la familia, todo recaía sobre mí de manera especial. Pero esas diferencias no eran del todo malas. También había cosas buenas en ese trato distinto. Me procuraban y cuidaban más, y eso traía beneficios que a veces ni siquiera valoraba. Por ejemplo, casi nunca tenía que usar transporte público y siempre había alguien que me llevaba o me esperaba, algo que para mis hermanos no siempre era una opción. Eso me hacía sentir especial, protegida, aunque no sabía que también era parte de un trato con muchas expectativas y responsabilidades. Nunca me molestó demasiado en ese entonces. Era una niña responsable, dedicada a los estudios y muy consciente de las expectativas. Creía que esas reglas estrictas y esa vigilancia extra eran una forma de protegerme y asegurarme un buen futuro. Jamás imaginé que esa carga, esa diferencia en el trato y esas presiones, iban a ser el mismo motivo por el que mi familia terminaría por mentirme y ocultarme la verdad más importante de mi vida. Antes de que nuestras rutas se cruzaran directamente en las clases, yo ya había visto a Diego varias veces. Teníamos algunos amigos en común, y aunque nunca habíamos hablado, su presencia me era familiar. Pero fue hasta que la maestra decidió formar los equipos al azar para un proyecto en la clase de métodos y procesos, cuando realmente tuvimos que trabajar juntos. Recuerdo que cuando nos dijeron los equipos, Diego y yo terminamos en el mismo grupo. Él se me acercó con una sonrisa algo nerviosa y dijo: «Creo que somos equipo, solo espero que me caigas bien». No pude evitar reírme. Fue una frase tan inesperada que rompió por completo el hielo, y desde ese momento la conversación fluyó con mucha más naturalidad. Durante esa primera reunión hablamos de lo estrictos que eran los profesores y de lo difícil que era equilibrar las materias con la vida personal. Diego tenía un humor relajado y hacía bromas sutiles que me hicieron sentir cómoda. Aunque siempre fui algo reservada, me sorprendió lo fácil que fue conectar con él, y como poco a poco fue ganando un lugar importante en mis días llenos de estudio. Durante ese primer semestre compartido, Diego y yo nos fuimos haciendo grandes amigos. No éramos inseparables ni del tipo de amigos que se contaban absolutamente todo, pero había una conexión genuina. En las clases en común solíamos sentarnos cerca, y fuera del aula intercambiábamos mensajes casi a diario. Nos contábamos cómo habíamos pasado el fin de semana, nos compartíamos tonterías por mensaje y a veces hablábamos hasta quedarnos dormidos. Fue una amistad que creció de forma natural, sin presión, sin expectativas. Y aunque en ese entonces no lo hablábamos, yo sabía que algo más estaba comenzando a formarse. No fue sino hasta el siguiente semestre cuando, finalmente, tomé la iniciativa. Recuerdo que era jueves, acabábamos de salir de clase y le dije que quería ver una película ese fin de semana, pero que no quería invitar a nadie más, solo a él. Diego se rió, se hizo un poco el sorprendido, pero aceptó sin pensarlo mucho. Ir al cine era algo que ambos disfrutábamos profundamente, así que esa primera cita, aunque sencilla, fue especial. Después de esa primera cita en el cine, los planes juntos se volvieron más frecuentes. A veces íbamos a ver películas que habíamos esperado por semanas, otras veces solo elegíamos cualquier cosa con tal de pasar tiempo juntos. Seguíamos haciendo nuestra pequeña travesura de meter comida diferente al cine, panecitos de una panadería nueva, tacos envueltos con cuidado, una vez hasta llevamos sushi en cajitas. Siempre con respeto por el lugar. Claro, era nuestra forma de volver algo ordinario en algo especial, solo por compartirlo. Y fue así, de momento en momento,
que lo que teníamos fue tomando otra forma. Un día, durante una conversación cualquiera, le conté a Diego que uno de mis grandes sueños era viajar a Grecia. Le hablé de los paisajes, la historia, la comida, y él solo escuchó, como siempre lo hacía. Algunas semanas después, me invitó a comer a un pequeño restaurante que servía comida griega. No era un lugar lujoso, pero sí bonito, cuidado, con una atmósfera cálida. En ese lugar, mientras compartíamos un plato de músaka y brindábamos con un refresco de limón casero, Diego me pidió que fuera su novia. Lo hizo con una naturalidad que me desarmó. No fue un gran discurso, ni una escena de película, solo fue él, mirándome con esa forma tan suya que me hacía sentir segura. Para cuando eso pasó, yo ya tenía sentimientos muy fuertes por él. Así que ese momento, aunque para algunos podría parecer sencillo, se quedó grabado como uno de los más importantes de mi vida. Fue la primera vez que alguien me veía con tanta claridad, y al mismo tiempo, fue la primera vez que sentía algo así por alguien. A partir de ese momento, todo se volvió más intenso entre nosotros. No en el sentido de grandes gestos o promesas apresuradas, sino en cómo empezamos a abrir nuestras vidas. Compartíamos más que películas y antojos. Ahora eran historias de infancia, costumbres familiares, miedos, sueños a largo plazo. Nos fuimos descubriendo en lo cotidiano. Y así, como una consecuencia natural de esa conexión, llegó el momento de presentarnos con nuestras familias. Comenzamos por la de Diego. Desde que crucé la puerta de su casa, me sentí bienvenida. Su mamá me abrazó con un cariño genuino, como si me conociera desde siempre. Me ofrecieron mi comida favorita, aunque nunca lo había mencionado, después supe que Diego lo había comentado. Su papá me hizo preguntas con verdadero interés, queriendo saber más de mí, de mis estudios, de lo que me gustaba hacer. Incluso su hermana menor, que estaba en la preparatoria, me pidió que la ayudara con una tarea de matemáticas como si fuera su prima o una amiga cercana. No exagero cuando digo que aquella tarde me sentí parte de algo. Nunca me hicieron sentir que tenía que probar que merecía estar ahí. Solo estaban felices porque Diego también lo estaba. Pero la parte difícil vino después, cuando él conoció a mi familia. Y lamento profundamente que su experiencia fuera tan distinta. Desde el primer momento, lo trataron con frialdad. No hubo sonrisas, ni preguntas, ni gestos de interés. Diego, con su naturalidad de siempre, intentó suavizar el ambiente, comentó cosas del clima, preguntó por algunos adornos de la casa, mencionó que le gustaba mucho la comida que preparaban, pero todo lo que recibía como respuesta eran monosílabos. Un ok, un un sí. Como si su presencia fuera una molestia silenciosa. Yo había organizado una comida, quería que fuera especial. Pensé que si veían cómo era él, lo aceptarían. Que bastaría con darle la oportunidad de mostrarse. Pero incluso ese día, mis papás llegaron tarde. Y no con prisas o disculpas, sino con una actitud casi indiferente. Se sentaron, saludaron con desdén, y durante todo el almuerzo fue como si Diego estuviera ocupando una silla vacía. Recuerdo haberme sentido tan tensa que apenas probé la comida. Me dolía verlo hacer esfuerzos por integrarse y recibir solo frialdad a cambio. Me dolía más saber que lo veían así no por algo que él hubiera hecho, sino por quién era. Por no pertenecer al tipo de círculo que ellos creían correcto para mí. Y aunque intenté justificar la situación después, Diego solo me dijo con una sonrisa tranquila: «Está bien. No me reciben a mí, pero yo estoy aquí por ti». Esa frase, aunque sencilla, se me quedó grabada para siempre. Después de aquella comida incómoda con mi familia, Diego y yo tomamos una decisión muy clara. No volveríamos a mi casa a menos que fuera estrictamente necesario o no hubiera nadie más presente. No fue una decisión fácil para mí, pero tampoco podía seguir exponiéndolo a ese trato injusto. La diferencia entre el calor de su hogar y el frío del mío era abrumadora. Y aunque él nunca se quejó, yo lo notaba, y me dolía. Fue durante el último de la universidad, cuando quedé embarazada. No fue planeado, pero tampoco puedo decir que fue una sorpresa total. Estábamos en una etapa de nuestras vidas en la que los sentimientos se habían vuelto tan intensos, tan profundos, que perdimos el miedo. Y también, con ello, la precaución. Fue un descuido, sí, pero no uno vacío. Había amor, había entrega, había un lazo real entre nosotros. Cuando lo confirmamos, sentí una mezcla brutal de emociones. Estaba asustada, nerviosa, confundida,
pero Diego, como tantas veces antes, supo encontrarle la vuelta. Me abrazó, me miró a los ojos y me dijo que no me dejaría sola, que haría lo que fuera necesario por mí y por nuestro bebé. Esa certeza suya, tan firme, me sostuvo cuando las dudas querían derrumbarme. Decidimos entonces hablar primero con su familia. Queríamos hacerlo bien. Ser honestos, transparentes. Les contamos la verdad con calma, sin rodeos. Les explicamos que, aunque sabíamos que no era el mejor momento, ambos queríamos tener al bebé. También les advertimos que en mi casa probablemente no habría comprensión. Que lo más seguro era que me dieran la espalda. Por eso, les pedíamos su apoyo, pero dejando claro que entenderíamos si no podían o no querían dárnoslo. Pero como siempre, ellos respondieron con amor. No solo no se negaron, sino que lo primero que hicieron fue preguntar, ¿cómo piensan enfrentar lo que viene? ¿Qué necesitan de nosotros? Y eso fue lo más valioso. No un discurso, ni reproches, ni lamentos. Solo preguntas prácticas, genuinas, de quienes estaban dispuestos a acompañarnos. Diego y yo ya habíamos hablado largo y tendido del tema. Nuestra propuesta era que él suspendiera temporalmente su último semestre y comenzara a trabajar para cubrir gastos, mientras yo terminaba mis materias restantes. Luego, cuando naciera el bebé, yo pausaría mis planes para que él regresara a estudiar con un trabajo de medio tiempo, y así ambos podríamos, eventualmente, acceder a mejores oportunidades laborales. Pero sus papás no estuvieron de acuerdo. No porque creyeran que fuera una mala idea, sino porque querían que las cosas fueran más llevaderas para nosotros. Tenían un ahorro guardado, pensado originalmente para regalarle a Diego un auto al graduarse. Y sin pensarlo dos veces, dijeron que lo usarían para ayudarnos. Ambos buscarían trabajos más sencillos para acompañar el proceso, y nos cubrirían con lo necesario durante ese tiempo. Fue uno de los gestos más generosos que he presenciado en mi vida. Y lo que más me marcó fue que no lo hicieron solo por su hijo, lo hicieron por nosotros. Después de aquel gesto tan noble por parte de los papás de Diego, algo dentro de mí se tranquilizó. Pensé, ingenuamente tal vez, que la conversación con mi familia sería un poco más llevadera. Que, si algo se salía de control, ya teníamos un plan firme para salir adelante. No íbamos a estar solos. Diego insistió en acompañarme. No porque no confiara en mí, sino porque sentía que este momento nos pertenecía a los dos. Le dije que estaba bien, que si él se sentía con fuerzas para hacerlo, me gustaría tenerlo a mi lado. Y así lo hicimos. Una tarde, después de clases, fuimos juntos a mi casa. Al principio todo pareció normal. Saludamos, nos sentamos en la sala y tratamos de llevar la conversación con calma. Fui yo quien empezó a hablar. Les conté, sin rodeos, que estaba embarazada, que Diego y yo ya habíamos tomado una decisión y que queríamos seguir adelante. Que ya habíamos hablado con su familia, que teníamos un plan para organizarnos y salir adelante juntos, y que ahora queríamos que ellos supieran la verdad de nuestra boca. No hubo tiempo para más. Mi papá se puso de pie de inmediato. Mi mamá se quedó completamente seria, como si la noticia le hubiese paralizado cada músculo. Mi hermano mayor frunció el ceño y mi hermano menor desvió la mirada. Nadie preguntó nada, nadie intentó entender. Fue mi papá quien, sin siquiera levantar la voz, le pidió a Diego que se fuera de la casa. «Te agradezco que hayas venido, pero esta conversación ya no es para ti», dijo. Ni siquiera lo miró directamente. Diego me miró en silencio. Yo quise decir algo, quise detenerlo, quise explicar que él no tenía por qué irse, que esto era cosa de los dos, pero no tuve tiempo. Él me tomó la mano, me apretó los dedos con fuerza, como dándome fuerzas, y se levantó. Se fue sin discutir, con la misma serenidad con la que siempre enfrentaba todo. Y yo me quedé ahí, sin saber qué iba a pasar después. Después de aquel día, todo fue cuesta abajo. Mis papás me propusieron abortar, sin rodeos ni suavizarlo. Me dijeron que no podía traer al mundo un hijo de Diego, que no era opción. Pero yo, no podía. Ya era parte de mí, y aunque tenía miedo, no iba a renunciar a él. Esa decisión solo empeoró las cosas. Mis papás prohibieron que volviera a verlo. Dijeron que no saldría de casa, que suspendería mis estudios hasta que naciera el bebé, que harían todo lo posible para mantenernos separados. Fueron los papás de Diego quienes lograron un poco de equilibrio. Hablaron con los míos y, después de varios intentos,
Al menos permitieron que tuviéramos algo de contacto. La única forma de vernos era por videollamadas, y en las pocas citas médicas a las que dejaron que Diego asistiera. Esa etapa fue tan complicada que, si soy sincera, no la recuerdo del todo bien. Solo tengo fragmentos, las llamadas, el silencio tenso en casa, las noches llorando en mi cuarto, el miedo constante a lo que iba a pasar. Todo era tan frío, tan hostil, que mi mente simplemente decidió guardar lo necesario y dejar lo demás en blanco. Todo ese tiempo transcurrió con la misma hostilidad. Mis papás no cambiaron ni un poco su actitud. Cada día parecía una repetición del anterior: control, silencio y una sensación constante de estar atrapada. Lo único que me mantenía a flote era hablar con Diego, aunque fuera por videollamadas. Él, a pesar de todo, logró terminar su carrera. Y no solo eso, se graduó con reconocimientos. Siempre fue brillante, y por eso no me sorprendió que empezaran a llegarle algunas ofertas de trabajo. Faltaba poco menos de un mes para que naciera nuestro hijo cuando me contó sobre una oportunidad que, sinceramente, sonaba como la más prometedora. Un programa de formación intensivo, en otra ciudad, lejos de aquí. Si lograba superar ese proceso, tendría acceso a un muy buen puesto, y eventualmente podría pedir su traslado a la planta local. No era algo inmediato, pero sí una posibilidad real de darnos un futuro mejor. Lo que siempre admiré de Diego es que nunca tomaba decisiones importantes sin hablarlo conmigo. No me lo presentó como algo que ya había decidido, me lo contó con la misma honestidad de siempre, y me preguntó qué pensaba. Yo le dije que debía hacerlo. Sabía que no sería fácil, pero al final, nada lo estaba haciendo. Le dije que no pasaría nada, que seguiríamos hablando en sus ratos libres, que todo estaría bien, que regresaría a tiempo para estar conmigo cuando naciera el bebé. Y nos prometimos eso, que esto era por los tres. Diego se fue unos días después. Fue difícil saber que estaríamos tan lejos, pero lo hicimos con la certeza de que era lo mejor. Esa oportunidad no solo era una puerta para él, también era una posibilidad para mí, para nosotros. Si todo salía bien, podríamos empezar una vida juntos, lejos del control y las decisiones impuestas por mi familia. Pero, como muchas cosas en mi vida, todo cambió de golpe. Recuerdo que estaba sola en casa. Tenía uno de esos antojos que aparecen sin avisar, y decidí ir a la cocina. No sé exactamente cómo pasó, pero al girar para tomar algo del refrigerador, sentí un fuerte dolor en el tobillo, perdí el equilibrio, y caí. No fue solo el golpe, fue el miedo, el dolor, todo de golpe. Y luego, nada. Desperté 2 días después. Al abrir los ojos, estaba en una habitación de hospital, débil, confundida, sin saber qué había pasado realmente. Fue mi madre quien me dio la noticia. Me dijo que durante el parto hubo complicaciones, que mi cuerpo no aguantó el esfuerzo, que perdí el conocimiento, y que el bebé no sobrevivió. No recuerdo haber gritado, pero sí recuerdo el vacío. Era como si todo dentro de mí se hubiera desconectado. Pasó un rato antes de que pudiera articular una sola palabra. Cuando por fin logré hacerlo, pregunté por Diego. ¿Dónde estaba? ¿Le habían avisado? Mi papá, con su tono cortante de siempre, dijo que sí, que lo habían llamado en cuanto todo ocurrió. Y que él no lo tomó bien. Que, al enterarse, se molestó, que los culpó primero a ellos, pero que después, me culpó a mí. Que dijo que todo fue mi culpa por no cuidarme. Y que no quería volver a saber nada de mí. Cuando me dijeron que mi bebé no había sobrevivido y que Diego me había abandonado, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue solo tristeza, ni rabia, ni confusión. Fue como si un apagón se llevara todo mi mundo, dejando solo un vacío frío y silencioso. Me sentí invisible, como si ya no existiera, como si todo mi ser se hubiera disuelto en la nada. El dolor era tan profundo que ni siquiera podía llorar. Era un silencio ensordecedor que me hundió en una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. Fue el momento en que dejé de ser yo misma, perdida en un abismo donde la esperanza parecía un recuerdo lejano y el futuro, un lugar al que nunca podría llegar.